La Organización Mundial de la Salud confirmó esta semana que ya se han reportado más de 35.000 casos de la viruela del mono en 92 países y territorios y que la enfermedad se ha cobrado 12 vidas. En rueda de prensa en Ginebra, el director general de la Agencia de la ONU, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó que solo durante la semana pasada se notificaron cerca de 7.500 casos de la enfermedad, una cifra que supone un aumento del 20% con respecto a la semana anterior y un crecimiento idéntico al registrado hace 2 semanas. Casi todos los casos se están notificando en Europa y América, y casi todos los casos se siguen notificando entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, lo que subraya la importancia de que todos los países diseñen y ofrezcan servicios e información adaptados a estas comunidades que protejan la salud, los derechos humanos y la dignidad, alertó el máximo responsable de la organización, que destacó que el objetivo principal de todos los países se debe centrar en garantizar su preparación ante el padecimiento y frenar la transmisión usando herramientas de salud pública, tales como la mejora de la vigilancia de la enfermedad, el rastreo cuidadoso de los contactos, la comunicación de riesgos adecuada y la participación de la comunidad, así como las medidas para reducir los riesgos. Tedros destacó que en muchos países las vacunas pueden llegar a jugar un papel importante en el control del brote y que se ha detectado una elevada demanda de inmunizaciones por parte de las comunidades afectadas. Sin embargo, por el momento los suministros de vacunas y los datos sobre su eficacia son limitados, aunque estamos empezando a recibir datos de algunos países, declaró, y explicó que la agencia está en contacto estrecho con los fabricantes y las organizaciones que están dispuestos a compartir sus dosis. Al mismo tiempo, Tedros destacó su preocupación de que se repita la misma situación de desigualdad de acceso a las vacunas que se produjo durante la pandemia de COVID-19 y que los más pobres sigan quedándose atrás. Sobre la aparición del primer posible contagio de viruela del mono de un humano a un perro en Francia, el director de emergencias de la organización, Michael Ryan, explicó que la transmisión del virus a un animal en un entorno doméstico cerrado no es inusual. Lo que no queremos que ocurra es que la enfermedad se mueva de una especie a otra, señaló. Tenemos que permanecer vigilantes, tenemos que ser precavidos, pero al mismo tiempo, los animales y las mascotas no representan un riesgo para las personas en este momento, aclaró Ryan, quien también añadió que es importante y hay que agradecer que las personas que tienen animales traten de protegerlos y que si esos animales se enferman o se infectan, busquen atención para ellos, como ha ocurrido en este caso, por lo que habrá que felicitar a esas personas por las medidas que han tomado. El primer envío marítimo de grano de trigo ucraniano que se usará para las operaciones humanitarias del Programa Mundial de Alimentos en África zarpó del puerto ucraniano Pivdenny de la ciudad portuaria de Yuzhny. La salida del buque se enmarca dentro del acuerdo alcanzado entre Ucrania y Rusia bajo los auspicios de las Naciones Unidas, conocido como Iniciativa del Mar Negro para la exportación de grano. El carguero Brave Commander transporta 23.000 toneladas métricas de grano de trigo destinadas a cubrir la respuesta humanitaria del programa en el Cuerno de África, donde la amenaza de hambruna acecha a esta región afectada por la sequía. Conseguir la apertura de los puertos del Mar Negro es lo más importante que podemos hacer ahora mismo para ayudar a las personas que pasan hambre en el mundo, afirmó el director ejecutivo del programa, David Beasley, y matizó que el cargamento no será suficiente para acabar con el hambre en el mundo, pero destacó que con el grano ucraniano de vuelta en los mercados mundiales, tenemos la oportunidad de evitar que esta crisis alimentaria mundial se dispare aún más. Según los datos que maneja el programa, una cifra récord de 345 millones de personas en 82 países se enfrentan en estos momentos a una grave situación de una inseguridad alimentaria, mientras que cerca de 50 millones en 45 naciones están al borde de la hambruna.
La reanudación del tráfico marítimo comercial y humanitario en los puertos ucranianos del Mar Negro servirá para mitigar algunas de las interrupciones del suministro mundial y permitirá vaciar los hilos de almacenamiento de grano antes de recolectar la cosecha proveniente de la temporada de verano. Aunque estos avances son positivos, el Programa Mundial de Alimentos destaca que el mundo sigue enfrentándose a una crisis alimentaria sin precedentes y señala la necesidad de emprender una acción inmediata que reúna a la comunidad humanitaria, los gobiernos y el sector privado para salvar vidas e invertir en soluciones a largo plazo. En caso de no conseguir este objetivo, alerta que la población mundial se verá abocada a hambrunas devastadoras con efectos desestabilizadores que todos sentiremos. La exportación de trigo nace del resultado de una estrecha alianza entre el sector privado y gubernamental. El Programa Mundial de Alimentos indicó que el envío del grano no se habría gestionado sin la importante contribución de emergencia de la Oficina de Asistencia Humanitaria de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, así como las significativas aportaciones del antiguo colaborador y ex embajador de buena voluntad del programa, Howard G. Buffett, y de la Fundación Minderoo y la organización filantrópica australiana de Andrew y Nicola Forrest. La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas en Haití particularizó la situación de las supervivientes de violencia sexual y de las cerca de 85,000 mujeres actualmente embarazadas, de las cuales unas 30,000 darán a luz durante los próximos meses, en medio de la crisis que azota el país haitiano. Con una economía al borde del colapso y el desplome de los servicios esenciales, los habitantes de la capital de Haití, Puerto Príncipe, se ven atrapados en un espeluznante fuego cruzado provocado por el aumento de la violencia de las bandas, con crecientes testimonios de asesinatos, secuestros, violaciones y desplazamientos forzados. Entre los testimonios recabados está el de una mujer embarazada que perdió a su marido y todas sus pertenencias al huir de su hogar durante los altercados. La afectada actualmente depende de la ayuda humanitaria para sobrevivir. Otros reportes indican la violación de mujeres y niñas de 9 años por parte de miembros de bandas que buscan incitar a el terror y vengarse de otros grupos rivales. Haití cuenta actualmente con el nivel de mortalidad materna más alto de América Latina y el Caribe. La escalada de los combates en la capital, junto a la destrucción de muchos servicios esenciales y de instalaciones sanitarias tras el terremoto del año pasado en el sur del país, provocan un gran incremento de las necesidades humanitarias. Más de 4,9 millones de personas precisan asistencia, entre ellas unos 1,3 millones de mujeres en edad reproductiva. Concretamente, en la zona de Cité Soleil, una de las más pobres de la capital haitiana y que alberga a más de 250,000 personas, fue una de las que sufrió los combates más violentos, con cientos de muertos y heridos y desaparecidos. Durante los últimos meses, unos 17,000 habitantes de la capital se han visto obligados a abandonar sus hogares, refugiándose en campamentos improvisados o en casas de familiares, mientras la inestabilidad extrema se agudiza. El personal sobre el terreno está ayudando a los supervivientes de la violencia de género a buscar asistencia jurídica, psicosocial y médica, distribuyendo suministros sanitarios y lámparas solares en los lugares de desplazamiento y evacuando a mujeres embarazadas con complicaciones para recibir atención médica obstétrica y neonatal de emergencia. Además, se han distribuido cientos de kits de higiene femenina en 4 centros para desplazados de la capital. La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas prevé desplegar 8 clínicas móviles que trabajarán juntamente con los centros de salud locales, garantizando servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres y niñas atrapadas en zonas de difícil acceso. También se está preparando a agentes comunitarios para que alerten sobre los riesgos y las medidas de protección contra la violencia de género, así como sobre los servicios sanitarios y los espacios seguros de recuperación disponibles para las supervivientes. Más allá de la respuesta inmediata, urge un acceso seguro a los servicios de salud y fondos para prevenir los altos niveles de embarazos no deseados y las muertes maternas, así como para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia sexual. La representante de la Agencia de la ONU en Haití,
Saidou Kabore, destacó que ninguna mujer debería de morir al dar a luz, ninguna mujer debería ser víctima de una violación u otras formas de violencia de género. El Fondo de Población de las Naciones Unidas se compromete a mejorar los servicios de salud y protección y a salvar vidas. Les informó Celeste Andino.